Bueno, muy buenos días, muy complacido de estar en esta tierra a la cual tanto le debo y pues me une tantos afectos, sentimientos y gratitud. Bueno, un especial agradecimiento a Empopasto, al señor gerente, mi gran amigo, haberme invitado pues a esta conmemoración tan importante de esta empresa que ya cumple más de 40 años de servicio a la comunidad. El tema que quiero desarrollar lo he titulado El suministro de agua y el problema de la sostenibilidad empresarial entre entidades prestadoras del servicio público. Quiero, si me colaboran a ver. Muy bien, gracias. Voy a presentar un caso que fue fallado recientemente por el Consejo de Estado y en donde hubo una problemática supremamente interesante y compleja desde el punto de vista procesal, de competencia y ya digamos el conflicto cómo se desarrolló. Los antecedentes: la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Corto Tolima, otorgó en el año de 1996 una concesión de aguas a una asociación de usuarios privada para uso agropecuario. Resulta de que este distrito de riego, casi desde que recibe la concesión, comienza a suministrar el agua, el servicio de agua, a la empresa de acueducto y alcantarillado del Espinal e igualmente pues al municipio, que es una empresa municipal. Y sin embargo, no hubo ninguna contraprestación económica durante muchos años, ¿verdad? Y pese a las reclamaciones reiteradas, cuentas de cobro que venían presentándose mes tras mes acerca del servicio de agua, y sin embargo la respuesta por parte de estas entidades absolutamente negativa. De tal manera que este distrito de aguas presenta una demanda y invocan así una demanda de reparación directa en contra de estas entidades, fundamentado en que la empresa prestadora del servicio, el distrito de riego, se ha empobrecido y en cambio las entidades públicas se han empobrecido. Y en consecuencia apela pues a la figura del enriquecimiento sin causa. En primera instancia, el Tribunal del Tolima declara que la acción que escogieron para reclamar por estos daños era una acción indebida y, por lo tanto, se inhibe de fallar el fondo del litigio. Y argumentan en que considera, según criterio del tribunal, la vía procesal adecuada por la cual este distrito de riegos podía recuperar económicamente la inversión, es lo que se denomina la actio in reverso, es decir, la acción por enriquecimientos sin causa, que el tribunal la consideró que es autónoma e independiente de la acción de reparación directa y en consecuencia no podía ser la vía de la reparación directa el cauce procesal adecuado para esta reclamación, porque, dijo, son acciones distintas y buscan proteger derechos diferentes. Esto, sin duda alguna, implica, cuando apelan ante el Consejo de Estado, indudablemente aquí había al menos tres grandes problemas por resolver. El primero era si era la jurisdicción contencioso-administrativa la competente para resolver este conflicto ocasionado precisamente
supuestamente por una empresa de servicios públicos domiciliarios, que en este caso era la demandada. El segundo problema a resolver era cuál era la vía procesal adecuada para reclamar ese presunto enriquecimiento por parte de estas entidades públicas y, por lo tanto, si el tribunal tenía o no la razón frente a esa decisión. Y, en tercer lugar, si era posible, digamos, si la respuesta a las anteriores preguntas era positiva, en primer lugar, si la jurisdicción contenciosa administrativa era competente, y en segundo lugar, si la vía procesal adecuada fue la acción de reparación directa. En consecuencia, el tercer problema a definir era si es posible incluir otros supuestos fijados por la sentencia de unificación del Consejo de Estado del año 2012 sobre el enriquecimiento sin causa. Bueno, esta era la cuestión. Vamos en consecuencia a tratar de presentar cuáles fueron las discusiones en cada uno, en relación con cada uno de estos problemas. En relación con la jurisdicción y la competencia, pues sabemos claramente que, así como está estipulado el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, actualmente que rige, actualmente vigente, establece que, y esta es la lectura que le ha dado la jurisprudencia, que la jurisdicción administrativa carece de competencia para conocer pretensiones contra empresas de servicios públicos domiciliarios. Y la regla del legislador que se concreta en esta disposición es que las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado y, en consecuencia, las saca, digamos, de la competencia de la jurisdicción especializada del Estado, como es la jurisdicción contenciosa, y, en consecuencia, esto pasa a la justicia ordinaria. Y esto se hizo en concordancia con la Ley 489 del año de 1998, que es la ley que regula y define, ¿no?, la estructura del Estado. Un antecedente importante en relación con esta interpretación del artículo 32 fue una sentencia de algunos años del Consejo de Estado del año 2005, en el sentido de que el alcance del artículo 32 implicaba que la jurisdicción contenciosa administrativa no era la competente para resolver estos casos. De igual manera, habría que mencionar el artículo 82 del anterior Código Contencioso Administrativo. ¿Y por qué lo hago? Porque resulta de que el conflicto se presenta bajo vigencia del Código Contencioso Administrativo y luego vamos a ver cómo ha quedado en la 1437. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, que en su momento fue modificado en el año 2006 por la Ley 1107, establece una regla general, que el criterio predominante para definir qué asuntos conoce la jurisdicción contencioso administrativa y qué asuntos la justicia ordinaria es el criterio orgánico, en relación de que la jurisdicción contencioso administrativo conoce de los conflictos en los cuales estén presentes las entidades públicas. Pero de igual manera, y eso se encargó de precisarlo también la jurisprudencia, de que el artículo 82 también establecía, si bien el criterio orgánico era el criterio general, también había un criterio de una competencia funcional, según el cual las controversias y litigios de personas privadas que desempeñen funciones públicas también serían de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. De tal manera que, armonizando estas disposiciones, ¿qué sucedía en la práctica? En la cual se demandaba en reparación directa por daños cometidos por una entidad estatal
y al mismo tiempo y conjuntamente también se demandaba, como en este caso, daños producidos por una empresa de servicios públicos domiciliarios. En consecuencia, se dijo, si bien se hubiera demandado sola la empresa de servicios públicos domiciliarios, parecería que en principio, ¿no?, la competencia fuera de la justicia ordinaria. Pero como se demandó conjuntamente con el municipio, que claramente frente a la entidad territorial la competencia es clara de la jurisdicción contencioso administrativo, aquí lo que había que aplicar es el criterio del fuero de atracción y en consecuencia el juez administrativo asume plena competencia para dirimir el asunto frente tanto a la empresa de servicios públicos domiciliarios como a la entidad municipal. De tal manera que en consecuencia estaba resuelto el primer asunto, ¿verdad? Es decir, era clara la jurisdicción y la competencia en el conflicto que yo les presento en relación con la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cómo esta problemática ha quedado en la 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo que nos rige? El artículo 104 establece claramente que las controversias y litigios originadas en actos, contratos, habla hechos o omisiones, hechos o omisiones que serían materia, ¿no?, entre otras cosas, de una problemática de reparación directa o de responsabilidad del Estado, y operaciones sujetos al derecho administrativo en los que están involucradas entidades públicas o particulares que ejerzan función administrativa, corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa. Pero además, el artículo 104 precisó e hizo, digamos, unas precisiones muy importantes, las cuales en el pasado produjeron grandes debates y controversias tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Y claramente precisa que además la jurisdicción contencioso administrativa conocerá de los procesos de responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública con cualquier régimen. Entonces, al decir cualquier régimen, habría que concluir que indudablemente una entidad pública puede estar regida exclusivamente por normas del derecho público, como igualmente por normas de derecho privado. Y en consecuencia, aquí operaba también el fuero de competencia en relación con las entidades públicas de cualquier régimen. En segundo lugar, hizo otra precisión importante, que los conflictos, ¿no?, y controversias sobre contratos, cualquiera que sea el régimen, igualmente también, entonces, si dice cualquier régimen, implicaba tanto régimen de derecho público como régimen de derecho privado, en donde sea parte una entidad pública o particular en ejercicio de funciones públicas. Y en tercer lugar, sobre los contratos celebrados, y aquí es el caso, ¿no?, por entidades prestadoras de servicios públicos en donde se incluyan o deban incluirse cláusulas exorbitantes. Entonces aquí, desde el punto de vista contractual, define una clara competencia con, digamos, con la precisión de que allí se incluyen cláusulas exorbitantes. Si no se incluyen, indudablemente no sería de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de la justicia ordinaria. Sin embargo, aquí hay un parágrafo muy importante de esta disposición, en donde el legislador dijo, para los efectos de esta disposición, ¿qué se entiende por entidad pública? Una precisión muy importante, que la doctrina y la jurisprudencia habían solicitado que sea el propio legislador que dirima la cuestión. Y entonces dijo, cuando yo hablo,
el legislador de entidad pública debe entenderse que es aquella en la cual tenga una participación igual o superior al 50% de capital público del Estado. De tal manera que en relación con la 1437 el asunto quedó absolutamente claro, que en todos los procesos de responsabilidad extracontractual en los cuales esté involucrada como parte pasiva o demandada una entidad pública, y en el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios uno diría, pero en esta empresa el capital del Estado es igual o superior al 50%, si la respuesta es positiva, corresponderá a la justicia contenciosa administrativa y si es negativa, a la jurisdicción ordinaria. En segundo lugar, el segundo problema que habría que resolver y que es un problema sustancial y de fondo, tanto desde el punto de vista procesal como desde el punto de vista sustancial o material, es si en este caso, ¿no?, en el caso que he traído a cuento, existió indebida escogencia de la acción como creyó el tribunal. Indudablemente el tribunal tampoco estaba muy perdido, es que este asunto tuvo, digamos, en el Consejo de Estado, tuvo diversas posiciones que indudablemente esas divergencias jurisprudenciales indudablemente producían, digamos, grandes problemas y grandes perplejidades, ¿verdad? Hubo una tesis tradicional según la cual el enriquecimiento sin causa no tiene un cauce procesal autónomo e independiente, ¿eh? Y indudablemente se dijo, cuando una persona demanda a una entidad pública o demanda al Estado porque se empobreció y el Estado o la entidad pública se enriqueció, la vía procesal adecuada es la acción de reparación directa. Y esto fue pacífico durante muchos años hasta el año 2009. En el año 2009, el Consejo de Estado recoge, digamos, este criterio jurisprudencial y se dijo, no, mire, la acción de reparación directa tiene un contenido estrictamente indemnizatorio, es decir, por los daños causados por el Estado, mientras que la acción, ¿no?, destinada a lograr una indemnización por el enriquecimiento sin causa tiene una naturaleza no indemnizatoria, sino claramente compensatoria, como podría ser en este caso. Durante muchos años, este distrito de riego prestó el servicio al municipio y a la empresa de acueducto y alcantarillado de La Espinal, y en cambio no hubo ninguna contraprestación económica. Y entonces, bajo esta lógica, no se trataría de una indemnización, sino el pago por el cual se había prestado el servicio. De tal manera que llega a la conclusión que el actio reinverso, es decir, la acción del enriquecimiento sin causa, debe tener o tiene un cauce procesal autónomo e independiente. Una decisión bastante compleja, porque en consecuencia, ¿cuál era la vía? Si hoy en día, que son los medios de control de que habla la 1437, en el CCA, en el Código Contencioso Administrativo, se hablaba de acciones, se hablaba de la acción de reparación directa, la acción contractual, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad simple. Y entonces, ¿a dónde, si el Consejo de Estado del 2009 habla de un cauce procesal autónomo e independiente, ¿dónde está? Porque el legislador no lo ha creado. Esta situación fue bastante compleja. Menos mal que no duró muchos años. En el 2012 se recoge, digamos, esta posición en una sentencia de unificación de la sección tercera, y en donde se precisó, dijo, no, miren, aquí nos estamos enredando. A veces el Consejo de Estado se enreda, y eso enreda al país, y enreda a la administración, y enreda, pues, y problematiza, digamos, a los asociados. Sin duda alguna, el enriquecimiento sin causa
es una pretensión, no es una vía procesal distinta, es una pretensión. Yo quiero que un juez administrativo me diga que efectivamente yo me empobrecí y la entidad pública se enriqueció y en consecuencia debe repararme ese daño. De tal manera que se dijo allí que la autonomía del actio reinverso, es decir, de la denominada impropiamente acción de enriquecimiento sin causa, se relaciona más con la causa del enriquecimiento que con la vía procesal, de tal manera que la pretensión de enriquecimiento sin causa corresponde a una acción de reparación directa. Muy bien, esto fue así, digamos, estoy mostrando las tres posiciones que en esta época en que se produce este conflicto se dan. Y en consecuencia, ¿qué es lo que sucedió? Cuando el distrito de Riego demanda en reparación directa, estaba vigente la tesis tradicional, que la vía era la acción de reparación directa. Y en consecuencia, el abogado, muy bien enterado de cuál era la jurisprudencia vigente, optó por reclamar, ¿no?, la compensación o la indemnización de los daños por el incumplimiento del pago por el servicio de agua, por la vía procesal adecuada, que esa es la jurisprudencia vigente en ese momento. Es decir, la demanda se presentó antes del 2009. El fallo de primera instancia se produce bajo vigencia de la segunda posición, en donde el Consejo de Estado había dicho que la acción de reparación directa no era la adecuada. Y en consecuencia, en su momento, el tribunal aplicó la jurisprudencia vigente en ese momento, que era el criterio según el cual la vía procesal no era la reparación directa. Y luego cuando, miren, luego cuando el Consejo de Estado defina el asunto, ya se había recogido la jurisprudencia del año 2009, por el cambio jurisprudencial en el 2012. Bueno, indudablemente esto es un fenómeno que quizá todavía en Colombia tanto la doctrina ni la jurisprudencia han dilucidado, es decir, ¿qué sucede con los cambios jurisprudenciales y el acceso a la administración de justicia? Este es un caso típico, digamos, dramático, en donde estos ciudadanos dicen, pero ¿al fin qué?, ¿no? ¿Cuáles, digamos, los criterios en los cuales debe ser resuelto el conflicto? Indudablemente, ¿qué hizo el tribunal? El tribunal, al inhibirse de fondo, porque el tribunal no tomó una decisión de fondo, lo que hizo fue aplicar el criterio jurisprudencial del 2009 y por eso es que se inhibe de fondo. Entonces, la pregunta aquí es cómo conciliar los cambios jurisprudenciales con un derecho fundamental que es el acceso efectivo a la administración de justicia. Es decir, ¿cuál es la solución en estos casos? Muy bien. ¿Cuál fue la regla de solución que se planteó aquí? Si bien es cierto, hay que reconocer que uno de los grandes avances, digamos, en la realización de la administración de justicia son los cambios jurisprudenciales, porque los cambios jurisprudenciales permiten a los tribunales y especialmente a las altas cortes repensar, digamos, los criterios jurisprudenciales que en determinada materia se han tenido para ver si son ratificados o definitivamente son recogidos y en consecuencia se producen cambios, digamos, en criterios desde el punto de vista procesal o desde el punto de vista material. Indudablemente, de no ser así, en consecuencia eso conduciría a una petrificación de la jurisprudencia y los jueces no somos legisladores, y en consecuencia todos los criterios están llamados a ser repensados, todas las nuevas generaciones bajo, digamos, criterios, el avance de la ciencia, el avance de la cultura, el avance de la sociedad, hace necesario repensar las tesis jurisprudenciales sobre cualquier materia. Pero indudablemente, ¿qué pasa cuando se afecta
los cambios afectan el acceso a la administración de justicia, como en este caso. Y aquí se produjo una regla. ¿Y qué se dijo? Mire, si el problema está en la jurisdicción, ¿verdad?, el problema está en la competencia, en la caducidad o en la escogencia del medio de acción o hoy medio de control, ¿verdad?, versus en conflicto el acceso efectivo a la administración de justicia, aquí debe privilegiarse el acceso efectivo a la administración de justicia. Eso no es posible porque en el caso es muy ilustrativo. Estos ciudadanos del distrito de Riego demandan en una jurisprudencia vigente a través de la acción de reparación directa. Eso debe respetarse. En consecuencia, cuando se toma la decisión de inhibirse aplicándose la jurisprudencia posterior, indudablemente se le está afectando de manera grave el derecho de acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, todo aquello que tiene que ver, ¿no?, como interpretación de los presupuestos procesales deben ser pro acceso efectivo a la administración de justicia. Y, en consecuencia, se dijo, la demanda estuvo bien hecha, así el criterio procesal haya cambiado. Ya en los minutos que me quedan, me voy a centrar ya en el análisis cómo se definió el asunto. El enriquecimiento sin causa no sé qué. Bueno, muy bien. El enriquecimiento sin causa. La regla general es de que no es posible, por vía del enriquecimiento sin causa, perseguir el pago de obras, de bienes o servicios ejecutados sin contrato. Digamos, esta es, digamos, la gran precisión que hace la sentencia de unificación y de alguna manera disciplinó y los efectos han sido muy importantes. Es decir, todo aquello que no esté en el contrato no puede luego, a través de la acción, a través de la pretensión de enriquecimiento sin causa, pedirse una compensación por aquello que no se elevó por escrito con las formalidades y con los procedimientos de selección, etcétera, etcétera, a la contratación. Sin embargo, se dijo, bueno, la regla no puede ser tan estricta. Sin embargo, admitió 3 casos excepcionales. El primero, en aquellos casos en los cuales se demuestre que hubo constreñimiento de la entidad pública a un particular para que preste un servicio, ¿no?, o provenga un bien o haga determinadas obras, indudablemente es posible a través de la acción de reparación directa obtener una compensación por eso que se hizo. Pero eso está debidamente probado y ha habido algunos casos, indudablemente, que eso en pequeños municipios donde el alcalde prácticamente le da la orden al particular, tiene que hacer esto, y el particular se ve compelido, presta un servicio, provee un bien o ejecuta determinada obra. El segundo, indudablemente muy razonable, cuando la necesidad urgente, ¿no?, de adquirir determinadas prestaciones para evitar una amenaza o lesión inminente o irreversible del derecho a la salud. Puede haber una calamidad pública que no dé tiempo a la administración, indudablemente, para desarrollar todo un proceso de selección, objetivo, etcétera, etcétera. Ante esa situación es plenamente justificable que se pueda proceder a una, a la realización de una orden de servicio o de bienes o de obras en orden a atender una situación de emergencia. Y en tercer lugar, en aquellos eventos de urgencia manifiesta no declarados y que están previstos, digamos, en la regulación, legal en materia contractual del Estado. Y en consecuencia, a ver cómo se resolvió el conflicto que presenta este distrito de Riego. Indudablemente, parecería que en principio no calzaban en ninguno de los supuestos aquí que
autorizaban pedir, autorizaban legitimar una reclamación. Pero, ¿cuál fue la justificación para decir tiene todo derecho en que no se empobrezca en relación con esto? Primero, ¿qué se dijo? El abastecimiento de agua potable es un derecho fundamental. Y creo que ya tuvieron una importante conferencia esta mañana resolviendo el punto, y hoy en día pues es pacífico que esto, afortunadamente, esto así. En segundo lugar, el acceso a la agua potable por parte de la ciudadanía está directamente relacionado con otros derechos fundamentales, como la vida, la salud y la salubridad pública. Y en consecuencia, ya en el caso concreto se dijo, no le era exigible al distrito de riego suspender la provisión del recurso vital del agua porque habría afectado derechos fundamentales de los usuarios. En consecuencia, indudablemente el no pago, ¿no?, mes tras mes, el incumplimiento del pago por parte del municipio y la empresa de acueducto no la autorizaba para que pueda cerrar la llave y afectar a toda la comunidad. Y en consecuencia se dijo, pues esta es la acción de reparación directa en donde puede perseguir el enriquecimiento sin causa. Un requisito habilitante, y con eso termino, es que la necesidad de evitar la vulneración de derechos fundamentales a la salud y a la vida no implica una condena automática. Y en digamos, la decisión fue muy clara. Es preciso verificar los elementos configurativos del enriquecimiento sin causa, que básicamente son 6. Primero, probar que hubo un enriquecimiento obligado, ¿no?, obligado por una ventaja patrimonial, es decir, las entidades se enriquecieron y, en segundo lugar, hubo un empobrecimiento correlativo. En tercer lugar, que ese desequilibrio de patrimonios no tiene justificación jurídica, no tiene por qué soportar quien se empobreció esa situación. En cuarto lugar, que el afectado carezca de otra acción o medio de control. Claro, porque si hay contrato, pues la acción es contractual, ¿verdad? En consecuencia, pues bueno. Y en quinto lugar, que la vía jurídica no se haya perdido por su culpa, es decir, que si había otra posibilidad de solucionar el conflicto y por la omisión del afectado no lo hizo, pues indudablemente tendría que responder por su culpa. Y por último, que no procede cuando se pretende soslayar una disposición imperativa de ley. Digamos, en síntesis, es el caso. Esto conlleva de que hay una legislación y una jurisprudencia robusta que protege indudablemente que una empresa pública o privada pueda empobrecerse a costa, digamos, del incumplimiento por parte de las obligaciones, en este caso del Estado, y en orden a proveer un servicio fundamental, en este caso del agua. Esto significa pues que es muy importante el sostenimiento empresarial, porque si se afecta el sostenimiento empresarial de una empresa prestadora de servicios públicos, indudablemente se afecta derechos fundamentales y se afecta el acceso de la ciudadanía a un elemento tan importante y tan vital como el agua. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos ya concluyendo la jornada en lo que se refiere a esta mañana. Recordarles también que a las 2 de la tarde hay otra actividad especial, pero por favor permanezcamos otro momento acá porque viene también unos temas interesantes. Va a haber un pequeño panel en el cual vamos a concluir los aspectos fundamentales que se trataron esta mañana y en primera instancia el doctor Mauricio López González, vicepresidente técnico de Andesco, también nos hace algunos anuncios acá. Posterior pasamos al pequeño panel y concluimos la jornada de la mañana. Bueno, lo nuestro es muy breve, extremadamente breve, porque ya las exposiciones magistrales de nuestros distinguidos magistrados
han generado ya un grado de conocimiento bastante importante y de afirmaciones y de actualizaciones, que es lo interesante. Yo solamente quería dejar acá como Andesco de Empresas de Servicios Públicos las preocupaciones que siempre tienen las empresas en pos de cómo responder a esas nuevas acciones, a esas nuevas realidades, en otras palabras, a esas nuevas jurisprudencias. Simplemente es eso. Por supuesto, hay un punto que al sector empresarial colombiano le llama poderosamente la atención, y es cómo mantenemos una seguridad jurídica en nuestro actuar. Porque, claro, como bien lo manifestaba ahorita el señor consejero de Estado, claramente la jurisprudencia va cambiando, y es que tiene que ser así, porque si no fuera así, pues simplemente con un computador ya tendríamos todo solucionado en un tema de inteligencia artificial. Ya quedó así y ya, sí, Romo lacuta causa finita y se acabó el tema. Claramente el derecho es cambiante. Lo habla alguien que le falta 200 años de derecho. Yo soy ingeniero civil. Pero lo que sí tengo claro es que también debe haber un cierto margen de seguridad, porque de lo contrario podemos pasar al peor de los temas. Y es que a veces hay signos de que los bienes que ofrecen estas empresas de servicios públicos tienen que ser, por ser inherente a la función y responsabilidad del Estado, pueden llegar hasta el extremo de considerarse gratuitos. Y entonces, en ese orden de ideas, podría verse una preocupación muy grande y una tensión sobre la verdadera sostenibilidad de las empresas. ¿Para qué? No para enriquecerse, sino para prestar el servicio. ¿Sí? Y entonces, en ese orden de ideas, el mensaje primero que queremos dejar acá, y es, siempre habrá ese conflicto, y es cómo logramos una mayor seguridad jurídica, entendiendo, por supuesto, lo dinámico del derecho y lo dinámico de los derechos. La doctora Gloria nos lo dijo acá. Hemos aprendido a conocer, por lo menos a saber que tenemos derechos. Ella lo dijo. Y dijo también que con solo saberlos no lo logramos materializar, también lo dijo. Yo quería complementar que nos falta como ciudadanía también saber que tenemos deberes y que muchas veces esos deberes sí ni siquiera se materializan y ni siquiera son interés de que se materialicen. Entonces allí hay un mensaje que queremos dejar como punto de referencia. Y el segundo mensaje que queremos dejar nosotros, y es realmente cómo el derecho al agua potable, que es absolutamente claro, como lo manifestaron en las 3 intervenciones, que mutó de un derecho progresivo, cultural, a pasar ya oralmente a derecho fundamental, ya sea por vía conexidad o vía directa, sí, ya no importa bajo qué figura. Lo que sí es cierto, absolutamente cierto, es que el grado de la posibilidad de llegar a cumplir con ese derecho, si no es inmediato, porque las obras, las acciones, los diseños, los costos, las inversiones tienen necesariamente unos procesos y no hay recursos infinitos. Entonces, esa tensión entre la realidad del derecho y la posibilidad de cumplirlos, esa tensión siempre existirá. Y ver cómo la podemos amalgamar. El señor magistrado, el señor consejero nos acaba de indicar, era un distrito de riego con una empresa de acueducto, claramente. Y entonces ahí se podía haber configurado otro tipo de derechos. Yo tengo derecho como agricultor por el distrito de riego, pero yo también tengo derecho como empresa para el agua potable. Y si bien la Constitución le establece a uno la preeminencia, claramente en la práctica eso no sucede, porque también el agricultor también se siente con pleno derecho de regar sus abrevaderos, incluso con la red del acueducto boreal, como lo hemos visto y como lo estamos viendo siempre. Entonces, ese tipo de preguntas son las que queremos dejar plasmadas aquí como empresas de servicios públicos, en este caso de acueducto. ¿Por qué? Porque realmente todos los días nuestros asesores jurídicos viven en ese mundo. Obviamente para ellos buenísimo, porque hay trabajo, pues buenísimo, pero para todos sería muchísimo mejor que hubiera un cierto grado de mayor certidumbre
para poder estar tranquilos en el momento de planear inversiones, desarrollar inversiones, saber que si hay mínimos vitales por decisiones políticas, alguien me lo tiene que pagar, no es simplemente por la emoción, alguien lo tiene que pagar, alguien tiene que hacer ese esfuerzo, ¿sí? No siempre tiene que decir, no, que lo paguen los estratos 5 y 6, eso tampoco es así, porque siempre hay un grado de límite para poderlo hacer, eso no es infinito. ¿Sí? El concepto de vulnerabilidad y de población vulnerable y protegida constitucionalmente es válido, pero entonces también el concepto de responsabilidad. Si bien la cárcel no le pueden quitar el servicio, lo que sí es claro es que el IMPEC debe pagar el servicio. Y si bien los colegios tienen derecho a no cortar el servicio, lo que es claro es que el alcalde y la Secretaría de Educación tienen que pagar el servicio. Entonces esto no es un proceso ¿cómo se llama? De que porque así ya no lo hago. No. Yo, el doctor Oscar, que ha sido gerente en varias empresas, ¿sí? O sea que tiene una experiencia de distintos tenores, sabe lo que es difícil cuando uno manda una factura y no se la pagan, sabiendo que la empresa también lo requiere. Por eso todos esos eran los mensajes que queríamos nosotros decir acá, para como una pequeña abrebocas, y así compenso ya los tiempos, para que el doctor Niño, que es un experto absolutamente reconocido en temas de servicios públicos y tecnologías de la información y las comunicaciones, que ha sido asesor de Andesco en más de una ocasión y que lo continúa haciendo, pues también nos ilustre mucho con la relatoría correspondiente. Eso es lo que yo quería comentar acá.